a este hecho inédito de la primera elección de un gobernador o gobernadora, o un gobernador, porque candidatos son de la Guayana Esequiba, porque es quizás la amenaza más evidente que tenemos enfrente hoy en día del imperialismo. La creación de un enclave político, militar, en lo que hoy es la República Cooperativa de Guyana. Un enclave para amenazarnos con diversas vertientes económicas, políticas, militar, con una asociación estratégica con el Comando Sur de los Estados Unidos. Y ante esas amenazas, el pueblo de Venezuela, como lo sabe hacer en democracia, en paz, fiel y respetando el derecho internacional, bueno, decide salir adelante y crear su institucionalidad revolucionaria en un nuevo Estado que vamos a elegir o su gobernador lo vamos a elegir el día domingo. Así que quería hacer esta acotación porque para nosotros, para los venezolanos, es una elección sumamente importante, trascendente e histórica. Como lo decían, no es una elección más, es la movilización de todo un pueblo que demuestra al mundo, acompañado por el mundo, que esta revolución viene avanzando, va a seguir avanzando y además se transforma cada día más en un poder colectivo capaz de convocar a diversas fuerzas y movimientos del mundo en pro de una construcción ideológica, de una construcción programática y de un aporte a la necesidad que se ha venido creando en el mundo con este fenómeno del fascismo, que no es más que la expresión de la reacción a las fuerzas progresistas, a las fuerzas transformadoras, ¿no? Ya lo decía el gran pensador alemán Carlos Marx, ¿no? Cada avance de la revolución genera una reacción de la contrarrevolución. Y evidentemente la irrupción del fascismo, sobre todo en América Latina, no es más que el producto de la reacción a la movilización de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas soberanas de nuestro pueblo. Y hay que entenderlo de esa manera porque algunos pudieran confundirse ante la irrupción de fenómenos como el de Milei en Argentina, como el de Bukele en El Salvador, como el de Noboa en Ecuador, que son hoy en día las expresiones más arrastradas al imperialismo y por ende usando la fuerza fascista o convocando el fascismo, incluso ya ni siquiera de manera velada, ya abiertamente convocándolo. No es más que la reacción a algo que está sucediendo en todos nuestros pueblos, que es, bueno, la rebelación contra un modelo de explotación, contra un modelo de dominación, contra un modelo que trata de someter a nuestros pueblos. Y en esa construcción histórica es que tenemos que evaluar el momento, que tenemos que evaluar la presencia de ustedes acá en Venezuela y tenemos que evaluar nuestro proceso electoral, nuestra democracia actuando. No cualquier democracia, no es una democracia burguesa, no es una democracia de repartición de cargos y poderes en función de una torta que se pica y se le da un pedazo a cada poder económico para que haya un equilibrio burgués gobernando. Es un ejemplo perfectible constantemente, en el que estamos en construcción con el aporte de todos ustedes, por supuesto, de las fuerzas, de los movimientos,
sociales, de toda la fuerza transformadora, de la experiencia en las luchas que ha tenido sobre todo nuestra América, pero también el África, también el Asia, también la Europa. De allí nos nutrimos nosotros. Y ese es el espíritu bolivariano. Y precisamente esa fuerza nos convierte hoy en un ejemplo ante el mundo. Un buen ejemplo para los revolucionarios y un mal ejemplo para las fuerzas reaccionarias. Y como mal ejemplo, bueno, ellos buscan la manera de revertir, de condenar. Y la tarea de los revolucionarios es precisamente la contraria, es avanzar, demostrar, convocar. Y para nosotros, este acompañamiento que hacen hoy y que han venido haciendo durante todos los procesos, no solo electorales, sino todos los procesos políticos que hemos tenido en Venezuela, todos los amigos del mundo, es fundamental, porque luego de la resistencia heroica de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que prácticamente desde el día 1 que recibió el mandato por parte del presidente, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, bueno, ha sido sometido, nuestra revolución ha sido sometida a un ataque desmedido, despiadado, nunca antes visto. Nuestra historia republicana nunca vio, en 200 años de república, nunca vimos un ataque, no hay en la historia un ataque de estas dimensiones que se haya hecho contra Venezuela. Es precisamente un ataque contra un modelo, contra un ejemplo que puede ser y que es una guía en el mundo, junto con el pueblo cubano, junto con el pueblo nicaragüense, junto con los grandes movimientos que han venido trabajando en pro de la construcción de un mundo distinto. Y decía que luego de esa resistencia heroica, nosotros hemos coronado una fase de victoria popular, un punto de inflexión que se dio luego de el intento fallido, ridículo, pudiéramos decir, el ridículo más político más grande que ha conocido la historia política del mundo, que fue el experimento de Juan Guaidó, cuando desde Estados Unidos, Canadá, Europa, el Grupo de Lima, en América Latina, esos grupos de gobernantes trataron de venderle al mundo que aquí había otro gobierno y quedaron en ridículos. Nos sancionaron, nos bloquearon, nos siguen bloqueando, nos siguen sancionando. Trataron de dañar nuestra economía petrolera, no petrolera. Y en esos años, entre el 2017, 18, 19, 20, padecimos, bueno, grandes efectos negativos de estos ataques. Sin embargo, la voluntad de un pueblo, ya lo decía la compañera Alicia, la voluntad de un pueblo, la unidad cívico-militar policial, lo decía también nuestro compañero Frometa, lograron vencer esta etapa y generar una inflexión que no es poca cosa, porque en esa época, el año 2017, 18, 19, en el mundo los poderes, los fácticos mundiales nos veían como que si estábamos caídos, boqueando, agonizantes. Era el fin de la revolución bolivariana, lo catalogaban, incluso amigos nuestros, cercanos, nos veían y nos decían: fuerza, cuando tengan que exilarse, cuando tengan que huir de su país, bienvenidos a nuestro país, nuestro movimiento los recibe. Esos eran los mensajes que a veces recibíamos de algunos amigos incrédulos cuando uno le decía: estamos venciendo. Y bueno, la batalla mediática era tan fuerte que ellos te decían, lo escuchaban a uno y le decían: bueno, sí, está bien, pero cuando se tengan que ir del país, bienvenidos. No decíamos: no, nosotros no nos vamos a ir, no nos vamos a ir jamás, ¿no? Y hoy en día esos mismos amigos ya reconocen y dicen:
wow, realmente ustedes lo que hicieron fue resistir y vencer. Bueno, era parte del Foro Internacional Venezuela Vota.